retomar la conversación con nuestra invitada, queremos agradecer al oyente que nos da a conocer que acaba de comprar gasolina a $3.39 por galón premium en Vancouver, Washington. Y esto está relacionado con la cifra que descifra. Pero Max, recordemos quién nos acompaña, cuál es nuestra etiqueta y de qué estamos conversando. Por supuesto, estamos hablando en relación a lo que hemos visto en las últimas semanas, pero especialmente el día de ayer en Nicaragua. Y tenemos acá en cabina a Adriana Sánchez, quien es integrante de la comunidad nicaragüense radicada en Guatemala, quien nos va a poner al día y al tanto de qué es lo que está sucediendo en aquel país. Y ya precisamente Beatriz iniciaba consultando qué es lo que había ocurrido en Guatemala, en Nicaragua, cómo se vivía. Y yo creo que es importante hacer un alto y precisamente ver y hablar sobre lo que sucedió ayer, esa manifestación multitudinaria, quiénes fueron, cómo se ha ido sumando la gente a este esfuerzo, cómo se han ido rompiendo las desconfianzas, incluso entre sectores que a veces no compartían propósitos iguales y que hoy en día han dejado todo esto en función de un objetivo específico y en común. Pues la marcha de ayer fue convocada por los denominados autoconvocados, es decir, no es ningún partido político, ninguna consigna, esto no se trata de derecha o de izquierda, de ricos o pobres, esto es el pueblo de Nicaragua pidiendo justicia. Para los que no saben, nosotros celebramos en Nicaragua el 30 de mayo, el Día de la Madre. Por eso era que se llamaba la madre de todas las marchas, así era como se llamaba la marcha. Y era en honor a las madres de abril, porque era tratando de solidarizarnos con el dolor de las madres de los nicaragüenses que han fallecido, que ayer la cifra era el 91. Hoy son 102 los que hay. Confirmados antes de entrar al programa, puede ser que hayan más. Por los muertos de ayer, por los muertos de ayer. Ayer se sumaron más muertos y más madres lloran hoy. Es correcto, efectivamente ayer la marcha, para que tengan una idea, era del tamaño del obelisco a la altura quizás de Tikal Futura, o quizás un poco más, como para ponerlos en contexto del tamaño de la marcha. Toda la Roosevelt y Boulevard Liberación, para que tengamos Es correcto. Que es la denominada Rotonda Jean Paul Jenny, a la Rotonda Metrocentro. La marcha se dirigía a la Universidad Centroamericana, que es de origen jesuita. Entonces ahí es donde estaban atrincherados los universitarios, y cuando los manifestantes pacíficos, que al final, como mi mamá me decía, solo íbamos con nuestra bandera azul y blanco, cantando. ¿Su mamá estaba ahí? Mi mamá estaba ahí, así es, con consignas, y como mi mamá estaban muchos, o sea, eran jóvenes, habían madres con sus hijos, niños de 3, 4 años, personas en sillas de rueda, bebés en cochecitos, o sea, era inmenso. Nunca nos imaginamos, como me dice mi mamá, jamás nos imaginamos que iba a tornarse violenta. En paralelo, el gobierno... ¿En qué momento se torna violenta? Alrededor de las 4 de la tarde. La marcha estaba convocada a las 2:30, alrededor de las 4 de la tarde se torna violenta. ¿Quién dispara? ¿Se tiene idea? ¿En qué circunstancias se da? Porque cuesta mucho entender, cómo usted nos está contando, de que estos son madres, niños, jóvenes, bebés en cochecitos, y de repente alguien empieza a disparar. Lo que se comienza a ver es francotiradores desde edificios. Y realmente en Nicaragua, pues los francotiradores los que tienen es el ejército, no es la Policía Nacional. Hay videos, o sea, ustedes pueden ver en las redes sociales, hay videos de policía disparando a la Universidad Centroamericana en el sector donde se dieron los enfrentamientos. El niño que mencionaba, de 14 años, falleció a la par de su mamá, iba a la par de su mamá marchando por la justicia en Nicaragua, y un disparo a la cabeza lo hizo caer al piso. O sea, eso es una ejecución. Exacto, es correcto. En tiempos de paz. Ahora, ¿la Comisión Interamericana de Derechos Humanos todavía está en Nicaragua o ya se retiró? No, entiendo que ahorita enviaron más personas. Ellos emitieron su comunicado el 19 de mayo, si no estoy mal. El 21 de mayo fue que emitieron el reporte, y en ese momento las cifras eran 76 muertos, 868 heridos, 468 detenidos ilegalmente, simplemente por estar protestando pacíficamente. Y emitieron una serie de condiciones, y dentro de ellas, en el punto 14, hablaban de la apertura al escrutinio internacional. Justo esa es la razón por la que nosotros hemos buscado eco en los nicaragüenses que estamos en otros países, para que la comunidad internacional sepa lo que está pasando en nuestro país, Nicaragua. ¿Cuál es el procedimiento que establece la Constitución en Nicaragua, por ejemplo, para que hubiera un relevo en el mando de poder
No sé si estamos hablando de un golpe de Estado, no sé si estamos hablando de que las cortes decidan o que de repente vengan los poderes y dejen de ser uno solo y realmente exista esa división de poderes. ¿Qué es lo que prevé la legislación nicaragüense en torno a la posibilidad de salida del actor de administración de presidente y vicepresidente? Aquí realmente quienes nos están representando son el movimiento de campesinos. El movimiento de campesinos es el movimiento anticanal, que fueron los primeros que se sublevaron ante la dictadura de Ortega en el 2013, cuando se aprobó la ley 840 que vendía la soberanía del país a una corporación china para la construcción del canal por 100 años. El movimiento 19 de abril, que es el movimiento convocado por los estudiantes, que al final han sido los que se han solidarizado. Digamos que ellos son los que nos representan. Ahorita tenemos una oposición muy débil, realmente los partidos políticos los exterminó. En el 2016 se dio la destitución de 28 diputados de la Asamblea Nacional. Entonces estamos hablando que los 4 poderes del Estado son gobernados por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Entonces, realmente no hay una independencia de poderes, entonces no podemos decir que es una democracia. En Nicaragua no hay una democracia, en Nicaragua lo que hay es una dictadura. Ahora bien, ¿quién apoya o quién sostiene a esta dictadura? Porque debe de haber algún tipo de grupo o grupos que aún apoyan a Daniel Ortega para entender que sigue en el poder. Según un reporte que salió en la prensa de Nicaragua hace una semana o 2 semanas, hablaban que la cúpula del gobierno orteguista, se le llama porque ya pasó de sandinismo a orteguismo, no va a más de 1,000 personas. O sea, digamos que esta es la cúpula que los rodea. Se ha visto pues el apoyo que Venezuela, cuando todavía tenía el poderío económico para hacerlo, financió a través de Albaniza, y esto no era reportado en el presupuesto del Estado, sino que iba directamente a la familia Ortega Murillo. Entonces en Nicaragua hay un trigo entre familia, Estado y partido. O sea, no se puede diferenciar y los 3 son exactamente lo mismo. Hay un comentario interesante de lo que usted menciona. Dicen, ya no se puede llamar el gobierno sandinista, sino el gobierno orteguista. Esto podría obedecer a que precisamente el hermano de Daniel Ortega, Humberto Ortega, ya se expresó en contra de la propia actitud asumida por Daniel Ortega, y porque algunos de los dirigentes o tradicionales combatientes sandinistas incluso han sido como padres víctimas de la muerte de algunos de sus hijos. Realmente podría ser que no. Yo creo que yo no soy sandinista, no soy de esa tendencia. No le diría que conozco a cabalidad lo que significa estar en el gobierno, pero lo que sí he escuchado de amigos sandinistas que ya no creen en el gobierno es que Daniel Ortega lo que ha hecho es, según en sus palabras, ¿verdad?, es romper con los ideales de lo que fue creado el sandinismo, y que no debería llamarse sandinista. Entonces, por eso digamos que los sandinistas que ya no apoyan al gobierno, para diferenciarse de el dictador de turno en Nicaragua, lo llaman orteguismo a los que siguen apoyando. Entonces es como una diferenciación que los mismos sandinistas han hecho, y digamos que para tratar de separarse de la situación, por eso mismo es que ya no enarbolan la bandera sandinista rojinegra, sino que es un movimiento cívico donde lo que uno ve es la bandera azul y blanco, que es la única bandera que debería vivir en todo el territorio nacional, porque es nuestro símbolo patrio. Tenemos un par de mensajes. Por ejemplo, Virgilio nos dice por la vía del Twitter: un saludo a todos los nicaragüenses que se han venido a Guatemala a trabajar honradamente. Lagarto Escorpión del Motagua, que es Gustavo Zuleta y vive en Estados Unidos, nos dice: aquí habemos muchos que sabemos exactamente de lo que la invitada está hablando. Esa rabia, indignación e impotencia la hemos sentido desde que el innombrable, se hace referencia a Donald Trump, ganó las elecciones, y dice: ánimo Nicaragua. Pero bien, estamos ya aquí viendo diferentes escenarios. Por ejemplo, los empresarios nicaragüenses han solicitado que se adelanten las elecciones a la vez que le dan la espalda al régimen de Daniel Ortega. Sin embargo, señora Sánchez, ¿cómo se puede prever un ejercicio electoral cuando usted nos está diciendo que están todos los poderes copados por la dupla Ortega-Murillo y no hay partidos de oposición que realmente puedan en este momento encabezar, por ejemplo, las marchas? Usted nos ha dicho, son las marchas que nadie las convoca, que son espontáneas.
creo que acá lo que debería haber es una especie, y no lo digo yo, lo digo por lo que he leído y lo que he escuchado de personas que sí saben de lo que están hablando, es un gobierno de transición que pueda estar representado por un representante del Movimiento por Nicaragua, un representante del Movimiento 19 de Abril, un representante del Movimiento Campesino, un representante del Ejército y un representante de la empresa privada. Entonces, lo que se buscaría a través de ese gobierno de transición es poder sacar del poder al dictador Ortega y poder convocar en no menos de 6 meses a elecciones libres. Obviamente para eso también tendríamos que tener la renuncia de todo el Consejo Supremo Electoral, porque la verdad que aquí el que le ha regalado en bandeja de plata la presidencia a Daniel Ortega ha sido Roberto Rivas. Entonces, como presidente del Consejo Supremo Electoral. Entonces, lo que necesitamos es un Consejo Electoral nuevo que realmente respete la decisión del pueblo de Nicaragua que dice basta ya. ¿Cuánto tiempo le queda, antes de irnos al corte, al régimen de Daniel Ortega en el plano electoral? Acaba de iniciar en noviembre del 2017 hubieron elecciones. ¿Años? Sí. 5 años. O sea que este gobierno de transición tendría no que cumplir con lo que resta del mandato, sino incluso adelantar el proceso Adelantar elecciones, es correcto. Bueno, tenemos que ir al corte comercial, regresamos acá con el cierre de las ideas y también, por supuesto, con sus mensajes acá en Sobremesa desde Emisoras Unidas. Por la vía del Twitter, Gilberto Abraham nos dice: es hora de volver a defender el honor de la patria antes de que ya no quede patria que extrañar. También nos dicen: terrible que el ejército de Nicaragua abuse de su poder para asesinar a sangre fría a un pueblo que pide democracia. Este es el comentario que nos envía Antonio Gómez. Y Gustavo Zuleta le manda una pregunta a nuestra invitada. Nos dice: ¿qué papel jugó el sector empresarial en la creación de este dictador? Les recordamos que aquí estamos conversando sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua y nos acompaña Adriana Sánchez. Así que hemos dado lectura a estos mensajes. Tenemos esa pregunta para usted. ¿Qué nos puede decir? Creo que para poder contestarla hay que regresar en el contexto de que en los 80, cuando ellos estuvieron, después de haber derrocado a Somoza, hubieron muchas expropiaciones de la empresa privada. Entonces, 17 años después de gobiernos liberales, de paz, de la posguerra, y cuando él vuelve a quedar en la presidencia, dado el pacto Alemán-Ortega en el 99, donde reformaron la Constitución y ya no había que ganar con el 45%, sino con el 35% de los votos. Digamos que la empresa privada estaba muy temerosa de qué iba a pasar. Y creo que al final el papel que han jugado estos 12 años es de jugar al son que le toca al gobierno. Entonces, por eso es que estamos hoy aquí. 12 años después estamos en un país donde Ortega ha puesto con las manos arriba a todos los sectores, independientes o no independientes, de empresa privada o no, y esa es la situación en la que estamos. Entonces, creo que ahorita lo que clama el pueblo es una postura más dura de parte de la empresa privada, que realmente ya no se sigan prestando al juego de Ortega. Según lo que mencionan, por ejemplo, empresarios como Carlos Pela, Roberto Zamora, Ramiro Ortiz, que se han pronunciado al respecto, lo que dicen es de que ya la situación cambió después del 18 de abril. Yo quiero creer que efectivamente la situación ya cambió, porque si no, como bien decían, no va a haber patria que añorar. O sea, y ellos no van a tener patria en donde invertir. Y antes de entrar a conclusiones finales, creo que es importante decir eso. Usted mencionó un gobierno de transición integrado por diferentes sectores. Imagino yo que lo que tendrían que hacer es convocar a un pacto nacional que pueda articular las diferencias o los propósitos de cada uno de esos sectores para que no vuelva a suceder lo que está pasando ahora. ¿Existe ya alguna idea de lo que podría contener ese pacto nacional que diera una ruta a la solución de los problemas en Nicaragua? De las cosas que han mencionado y que he podido leer es poder regresar a la Constitución del 96, antes de que la reformaran en el 99 con el Pacto Ortega-Alemán que les mencionaba antes, y poder permitir que efectivamente el presidente que sea electo sea por la mayoría, por lo menos por más del 45% de los votos. Además de que hay independencia de los poderes del Estado, porque justo por el pacto del 99, lo que hicieron Ortega y Alemán, se repartieron los poderes del Estado. Entonces eran la mitad de cada poder del Estado, era mitad para liberal y mitad para sandinista. Hoy realmente 100% sandinista cada uno de esos poderes. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, que ha sido uno de los principales incitadores del odio y que fueron de los que convocaron a la contramarcha del día de ayer, es férreo defensor de la dictadura Ortega Murillo.
Hablamos un poco fuera de micrófonos sobre sus lazos familiares y cómo usted tiene familia en distintos lugares en Nicaragua. Esta no es un movimiento que se circunscribe a Managua, a pesar de que las fotos de ayer, por ejemplo, sí eran de Managua, pero hablemos un poco de qué está pasando en otras ciudades nicaragüenses y cómo se está viviendo este movimiento que surge después del 18 de abril. Efectivamente, la situación es a nivel nacional. De hecho, de los 15 muertos del día de ayer, no solo fueron en Managua, sino que fueron en ataques tempranos en Estelí, al norte del país, en Masaya, al sur del país. O sea, hubo más manifestaciones. Hubieron más manifestaciones, sí, manifestaciones hubieron en todas las ciudades principales, León, Estelí, Matagalpa, Masaya, Huigalpa, Ruiva, o sea, mencione una ciudad y todas estuvieron en algún tipo. Definitivamente es difícil. Mi familia yo soy de León, del occidente del país. Mi familia está en León, en Managua, y tengo amigas del colegio y de la universidad, y efectivamente es muy duro. Es muy duro porque creo que también es una gran responsabilidad para uno que está afuera, porque lo que te piden es un grito de auxilio. Por eso, si se fijan, desde que esto empezó, el hashtag es SOS Nicaragua. O sea, es un grito de ayúdennos, o sea, no nos olviden. Como lo decía ayer, que me preguntaban de la situación, yo decía, yo quiero que así como hemos sido solidarios cuando han pasado ataques terroristas y la gente pone en Facebook, pray for France, pray for Canadá, pray for Estados Unidos, o sea, que realmente la gente diga pray for Nicaragua. O sea, yo no sé si ustedes saben que la capital de Nicaragua está a 700 kilómetros de Ciudad de Guatemala. O sea, es una nada. Yo lo que quiero que entiendan es lo que está viviendo mi país. ¿Quién dice que ustedes no lo pueden vivir? O sea, yo no quisiera que Guatemala lo viviera. Definitivamente salir a las calles en Guatemala, que es donde yo estoy, y sentir esa paz y esa tranquilidad, a pesar de los índices de violencia, a pesar de las cosas convulsionadas que puedan haber, hay paz. Eso en mi país no hay. Y eso duele. ¿Han tenido algún respaldo, hablando de esa necesidad de respaldo más allá, por ejemplo, el respaldo ciudadano que puede dar cualquier guatemalteco que así lo desee hacer, o cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, pero a nivel político, ¿algún país se ha expresado, se ha manifestado en apoyo a un proceso democrático y de cese de las muertes violentas en Nicaragua? De lo que yo tengo conocimiento es de los principales países que se pronunciaron fue Uruguay, a través de un diputado de la Asamblea Nacional, no sé si le llaman diputados o congresistas o senadores. Él se expresó sobre todo ante las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que es uruguayo, y entonces fue un poco blandengue con Ortega y dijo de que Nicaragua estaba en una democracia. Entonces este paisano del señor Almagro pues obviamente se pronunció al respecto. También la Asamblea de El Salvador, también la de Costa Rica, el Parlamento de la Unión Europea también se ha pronunciado. De hecho, han estado en sesiones estos días y han habido varias declaraciones de representantes de diferentes países en Europa. En Estados Unidos, por ejemplo, congresistas en Florida como Ilian Ross, que es muy dura y muy crítica con todo lo que ha pasado, y ha estado promulgando mucho para que se apruebe el NICA Act y se le aplique la ley Magnitsky, si no estoy mal se pronuncia así, para que puedan congelarle todos los fondos de origen que puedan tener en Estados Unidos. Y ese es un tema para concluir, y lo más grave es que incluso se quedaron sin el TPS. Sí. Incluso, es una parte de una presa que también viene a sumar más problemas, ¿sabes? Y ya no tenemos más tiempo, pero sí agradecemos muchísimo a Adriana Sánchez habernos acompañado aquí en la sobremesa para conversar sobre lo que está ocurriendo en su país. Nosotros tenemos una última sección, Max, la compartimos con ella y con nuestros invitados, así que vamos.